Pues mira, mi padre era arquitecto y nos mudamos a Suiza cuando yo tenía año y pico. Pero siempre volvíamos constantemente porque Suiza está cerca de España. Pasábamos por Francia, por París y íbamos a España muy a menudo. Entonces siempre hemos tenido buena relación con toda la familia y todo eso. Mis padres se fueron a Suiza para trabajar y yo estuve casi 6 años. Así que empecé a ir al colegio en Suiza y aprendí el francés, que realmente fue la segunda lengua. El inglés es mi tercera lengua. Lo que pasa es que el francés no lo practico demasiado. Y ahora el español lo practico mucho más con el programa de Café Latino. Y luego a los 7 años mis padres decidieron venirse aquí a Canadá porque había trabajo. Iban a ir a Montreal, íbamos a ir a Montreal por el Expo. Pero cuando nos dieron todos los papeles y las visas y todo eso, ya el Expo se había acabado. Y le sugirieron a mi padre que fuera a Calgary. Entonces ahí fuimos. Y sin hablar inglés, sin tener nada de experiencia con el inglés, yo llegué, creo que fue en junio, en verano, y en septiembre me metieron en el colegio. Y lo poquito que había aprendido jugando con los niños de alrededor, con eso fui y empecé el colegio. Y tuvimos suerte, mi hermana y yo, que había la principal del colegio. Nos daba clase de inglés después de que se acababan las clases a las 3 o así. Y nos quedábamos como media hora, una hora después del colegio y nos daba clase ella misma. Y así aprendí el inglés. Bueno, mis padres siempre... Yo creo que hasta los 12 años no volvimos a España porque no teníamos dinero. Pero siempre mantenimos las tradiciones y las costumbres, la comida, la lengua. Mis padres no nos dejaban salir a jugar en el verano sin copiar párrafos para hablar y aprender a escribir el español, para mantenerlo. Y a partir de los 12 años yo creo que volvimos otras dos o tres veces. Creo que a los 16, volvimos a los 18 y luego de mayor creo que a los 21 años también volvimos a España. Pero volvíamos, pero no estábamos una semana, nos tirábamos un mes. Y luego mis padres compraron una casa en Alicante y después de casarme yo, empezamos, mi esposo y yo, a volver todos los años a España. Todos los veranos, porque en esas épocas yo era ilustradora y podía trabajar donde quería. Y entonces nos íbamos los veranos y yo tengo 3 hijos, traíamos a los niños y todos y trabajamos ahí en la playa y íbamos a ver a mis abuelos que todavía estaban vivos en Madrid, a mis tíos que también todavía viven en Pozuelo. Y tengo también mi tía Fátima y mi tía Amapola viven en León. Fátima vivía en Astorga. Entonces volvíamos, nos tirábamos un tour por España y así conseguí el mantener, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Ties, enlace. Sí, tus lazos. Mis lazos a mi país. Y luego, por suerte y por, no sé, lo que es la vida, llegué a ser conductora de este programa y de repente el español se puso más fuerte que nunca. Lo bueno ha sido que me trajo otra vez a las raíces, porque mis abuelos murieron y entonces ya no volvíamos tan a menudo a España. Mis hijos han hecho mayores, todo el mundo trabajando ya y yo también tan ocupada que se hace difícil volver a veces. Pero gracias a este programa he mantenido
mi relación con toda la cultura latina y además se ha extendido más porque ahora tengo la cultura sudamericana, portuguesa también por Brasil y Portugal y ha sido muy bueno para mí y además me he dado más cuenta de la comunidad, lo enorme que es la comunidad latina por el mundo y ha sido muy importante. Por seguro en mi vida, mira, ahora toda la correspondencia, casi la mitad, es en español. Y eso para mí es enorme. Wow. Victoria. Sí, yo empecé, mira, desde muy pequeñita me encantaba la música, seguro. Y aunque no tocaba instrumento de pequeña, yo tenía muy presente la música y me encantaba. Las memorias que tengo de pequeña, todas son de cantar, de escuchar música, de estar con mi padre escuchando la música, pero también de verle a mi padre pintar. Y empecé a dibujar desde muy jovencita. Mi padre siempre nos traía pinturas a casa y entonces yo a los 18 años decidí meterme en el colegio de arte y estudiar el arte visual. Pero no porque no quería estudiar la música, porque mis padres me dijeron, aunque había tomado clase de piano y voz y todo eso, me dijeron que no querían que fuera música profesional. Así que, pero sí que me dejaron ir al colegio de arte y así que durante los primeros 20 años de mi vida como adulta fui ilustradora y pintora. Diseñadora también, pero menos con diseño, yo pintaba, ¿no? Y he hecho muchos libros, cubiertas de libros, no sé ni cuántas he hecho, pero libros publicados tengo con mi esposo como 15 o 16 libros y montones de diseños y de packaging, ¿cómo se dice packaging? Sí, paquetes. Paquetes, ¿cómo se dice? Billboards, todo de arte comercial, hecho de todo para las compañías más grandes mundiales. Y hice eso hasta los 39 años. Empezó a bajar el trabajo porque surgió el arte digital art, ¿cómo se dice? Digital, el arte digital. Y en ese momento yo tomé una decisión, también porque murió mi padre. Y me di cuenta que si no seguía el sueño que tenía yo en el alma, que yo quería hacer música. Y es cuando me lancé a empezar a escribir canciones. Yo había escrito canciones de jovencita, pero no llegué a ser profesional y entonces decidí lanzarme como artista música, ¿sabes? Pero yo me pasé 20 años dibujando bien serio y haciendo muchos trabajos importantes. La hoja que estaban en los aviones y todo eso, lo hicimos Ricky y yo. Teníamos un agente en Nueva York, un agente aquí y trabajábamos muchas horas. Toda la noche. La verdad es que nos ganamos muy bien la vida como artistas visuales y hay poca gente que puede decir que ha vivido como artista toda la vida. Ricky y yo no trabajamos para nadie más menos para nosotros mismos desde los 23 años. Así que lanzamos nuestra compañía de ilustración y teníamos mucho trabajo. Pero llegó un punto en que el arte digital salió tan presente que la gente ya, porque es más práctico, más fácil, no querían las cosas hechas a mano. Y mi esposo sí que se entrenó en digital, pero él tiene esa personalidad que le gustan las máquinas, los computers. Él usaba, ¿cómo se dice? Airbrush en español. El airbrush. A mí me gustaba pintar todo a mano. Y entonces yo tomé la decisión de romper con eso, que además ya llevaba tanto tiempo haciendo ese tipo de arte que yo no tomaba tiempo para hacer mis propias obras, porque estábamos tan ocupados.
y yo sentía la necesidad de expresarme como yo quería expresarme a mí misma, pero cuando me ponía a pintar me sentía como trabajo. Y entonces al meterme en la música ya fue una cosa mucho más íntima. También como no tenía tanta experiencia, me noté que, ¿cómo se dice? Challenge, que tenía mucho más... Más desafíos, ¿no? Sí. Y entonces, para mí fue el nuevo modo de poder expresarme de un modo de que podía sacar de verdad los sentimientos que tenía yo en el alma. Porque una cosa es el hacer una carrera, pero estar trabajando y produciendo arte para otra persona. Y para hacer una cosa para mí misma es una cosa muy diferente. Y me di cuenta enseguida que no me iba a ganar la vida tan fácilmente como me estaba... Porque además que llevaba 20 años haciendo trabajos visuales y ya me conocía a la gente y esto fue como empezar de nuevo. Y tomé dos decisiones. El no hacerlo por dinero, eso fue una cosa muy consciente. Yo no quería el hacer música para ganarme dinero, porque ya hice el arte para ganar mi dinero y aprendí que a veces eso te mata un poco el ansia de querer y la intimidad. Entonces yo quería guardar la música pura y entonces decidí hacer otra cosa completamente diferente. Pero quería tener control de mi tiempo para poder decidir yo cuándo quería crear, cuándo quería trabajar, cuándo quería presentar mis shows. Y entonces, al escoger el real estate, lo bueno del real estate es que puedes escoger tu horario y trabajar cuando quieres. Y si no quieres trabajar, no trabajas. Y gracias a Dios he tenido éxito con eso y el real estate es el modo en que yo puedo sacar dinero para conseguir mi arte y tener bastante dinero para hacer lo que quiera y poder escoger, porque también cuando trabajaba como ilustradora, a veces escoges, dices sí a trabajos que tal vez no los quieres hacer, pero te pagan bien de dinero, tienen la responsabilidad de la familia y tienes que sobrevivir, ¿no? Pero al poder tener otra cosa para sacar el dinero y para poder ganarme la vida, me da la oportunidad de poder escoger más los trabajos que quiero hacer. Y por eso decidí hacerlo así. Que no quería estar solo trabajando en bares, tocando canciones de otros. Yo quería, realmente yo lo que he querido hacer es escribir mis propias canciones, el cantar mis propias canciones y el escoger el tipo de música que yo quiero cantar, aunque no, tal vez no pague tanto, pero bueno, de jovencita como música, dices, me encantaba Elton John, me encantaba Billy Joel, me interesaba mucho David Bowie, porque eran los artistas de mi época que escribían sus canciones y las tocaban, y además en piano, porque a mí me encantaba el piano. Y esos son los que me enseñaron a escribir mis canciones. Así empecé. Nunca he copiado las canciones de los demás, pero por seguro tengo influencias. Sé que lo tengo. Pero también tengo mucha influencia de música clásica, porque yo estudié piano clásico hasta lo que llaman aquí el 8º grado del Conservatorio de Piano del Conservatorio de Toronto. Y entonces todas esas influencias se te meten. Pero también estaba el otro día hablando con otra persona, con otro amigo, que les decía que cuando vivía en Suiza me acuerdo tantísimo de las canciones de Gilbert Bécaud, de Jacques Brel, porque todos esos discos los ponían mis padres. Y yo creo que la primera expresión así como cantautor, como cantante y músico fueron los cantantes franceses, los cantantes Mireille Mathieu, todos esos me acuerdo muchísimo de ellos. Johnny Holiday, y todavía me acuerdo de las canciones, que todavía las tengo grabadas en la mente y a veces
Me acuerdo de la letra y todo. Y Pues, ¿sabes? No estoy muy segura porque el primer disco que saqué, no, tenía solo una canción en español, porque yo no me atrevía mucho a escribir en español porque no estaba segura que tenía bastante vocabulario para poder expresarme bien. Y date cuenta que yo solo hablaba español con mis padres. Y no tenía, porque en el oeste de Canadá no se hablaba nada el español. Y entonces el español que yo mantuve fue el español más casero. Entonces no sabía si tenía bastante. Pero el caso es que me lancé a escribir una canción, la primera del primer disco que se llama Mi Amor. Y esa canción es la que ha dado raíz a toda mi carrera latina, cantando en español. Hice el segundo disco, Un Solo Beso, que fue casi todas las canciones las escribí todas en español, porque ya me dio confianza, ¿no? Me pedía la gente, me tocaba Mi Amor y me pedían que querían comprar el disco en español. Y yo les decía, no tengo ningún disco en español. Pero así empecé a escribir y ahora escribo en las dos lenguas. Y es interesante el ver que a veces algunas canciones me salen en español, otras me salen en inglés y yo respeto el modo que empieza a nacer la canción. Así que ya sabes lo que dicen, que sabes que eres completamente bilingüe cuando si hablas en inglés piensas en inglés, si hablas en español piensas en español y yo soy así. Y eso ha sido, ¿cómo se dice? Un blessing. una bendición. Una bendición para mí. Pero yo creo que la gente a veces está un poco confusa conmigo, no sé, pero porque llevé casi 7, 8 años cantando solo en inglés. Y luego empecé a lanzarme a cantar en español, pero cuando empecé con Jazz FM aquí con Café Latino, de repente se me identificó tanto con el programa que ahora la gente, yo creo que se les ha olvidado también que canto también en inglés. Y el próximo disco que voy a hacer va a ser una mezcla de las dos cosas. Eso es lo que te quería preguntar. Necesito el unir los dos lados de Laura Fernández. por eso te iba a preguntar que al generar tu... Un montón, porque el disco que hice de Un Solo Beso lo influyó un montón la música cubana. Porque toda la gente que empecé a conocer eran todos los músicos cubanos que estaban a mis alrededores. Me mandaban música, iba a los shows a verles, a las presentaciones y yo creo que se me metió así en la sangre la música cubana y trabajé con Hilario Durán en el disco, con Luis Mario Ochoa, que también son cubanos, y Billy Bryans, que en esas épocas estaba muy envuelto con toda la comunidad latina también, brasileira también. Así que ese disco, for sure, fue una expresión de la nueva ilusión que tenía yo por la música que estaba descubriendo en el programa. Y ahora yo creo que después de 10 años con toda esa música y con el jazz me ha influido un montón. Las canciones, las nuevas canciones que escribo son muy diferentes a las primeras que empecé a escribir, porque ahora ya soy mucho más consciente de los colores que tienen los acordes, lo que llaman extended chords, los acordes de jazz, que me encantan, porque son tan sutiles y son tan maravillosos, tienen un alma tan puro también, que me gusta introducirlas en mis propias canciones también, así que me ha influido un montón. Yo cuando empecé, que me enseñaron, ¿sabes? Me enseñaron un cajón que tenía tal vez 10 discos. Y yo pensaba, ¿y cómo voy a producir yo un programa de 2 horas todas las semanas con esta música? Y gracias a Amanda, que me dio cajas de algunos discos que tenía ella, porque ella había empezado ¿sabes? El programa de Café Latino, lo empezó ella. Y me di cuenta que cada vez me llegaban más discos latinos, pero increíble. Pero no solo de Canadá, que había mucho latino local, pero
me empezaron a mandar discos de Nueva York, de Los Ángeles, de África, de todos los países del mundo, y me venían a mi cajita que te enseñé antes. Y me di cuenta que cada vez había más música latina, cada vez más influencia latina en la música de jazz también. Yo creo que el mundo se ha despertado, se ha hecho mucho más consciente de la influencia latina en los últimos 5 años. Esto es completamente diferente porque se empieza a oír cada vez más latino en la música popular, que es donde es cuando te empiezas a dar cuenta que de verdad ha arrancado algo fuerte, porque empiezan a introducir palabras, empiezan a frases enteras y yo creo que a la gente le gusta la pasión que tenemos en la música latina. Yo creo que les gustan los ritmos. La música es música que es muy apasionada. Y yo creo que en el mundo que vivimos actualmente, que tenemos tanta tecnología y ¿sabes? Estamos tratando de ajustarnos a toda la tecnología, que volvemos a las cosas que tienen la raíz más como, ¿cómo se dice? La raíz del alma. Más profunda. Profunda del alma. Y la música latina, como tenemos los ritmos esos que son tan, ¿cómo se dice? You can say it in English. The roots, yeah, yo creo que me lo expreso mejor en inglés. La música, the music that we feel inside, and the drums and the Latin rhythms are really something that is very, it comes from a very early evolutionary stage of mankind. Like it is something that is so innate in our soul, I think, and our personalities. I mean, you cannot listen to music that is groovy and rhythmic and not move your body. Your body can't help it. You're not even conscious. No eres consciente. And I feel that people have grabbed onto that in the Latin music, but also in world music. Porque hay una mezcla de... El jazz latino se está mezclando con el world music. Y yo creo que es la progresión natural de la música, que todo el mundo se una. Estamos aprendiendo muchísimo de la música de la India, de la música africana, la música de tantos países diferentes. Y yo creo que gracias al Internet, porque tenemos la facilidad de poder oír esas músicas con un touch. ¿Verdad? Sí. Que eso antes no se podía. Antes yo me daba cuenta que cada vez que volvía a España había más influencia americana y también de otros países, pero al principio cuando íbamos a España solo se comía música o se comía comida española, es lo que había. Luego empezamos y había comida china, comida india, comida americana, for sure. Y la música es así, es como, es la comida del alma. Me gusta.